Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Es como siempre para nosotros un gusto poder acompañarles a esta hora de la mañana, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por ese voto de preferencia que tiene usted a nuestros canales. Somos 3 al servicio de usted, pero también se suma todos los enlaces que tenemos a través de nuestras cuentas en redes sociales para que usted también pueda tener de primera mano en su teléfono móvil esta Megavisión Go. Comparta esa señal, comparta con sus contactos todo lo que acontece precisamente a través de nuestras cuentas en línea. Así es que desde ya gracias por acompañarnos hoy en el programa y con el propósito de seguir democratizando, fíjese bien, democratizando nuestra agenda con temas de país. Vamos a conocer aspectos importantes de el momento electoral que vive el país. Vamos a conocer incluso también parte de esa propuesta que lanzó el pasado domingo el candidato del partido Gana, Nayib Bukele, que tiene que ver con el plan Cuscatlán. Para hablar de este tema me acompaña acá en nuestros estudios Marvin Aguilar. Él es antropólogo cultural y también miembro del grupo del área social del plan Cuscatlán. Bienvenido, Marvin. Gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor. También un gusto. ¿Cómo te llamas? Gracias. También me acompaña nuestro buen amigo Ulises del Dios Guzmán para también aportar en la lectura electoral de momento que tenemos en el país. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Ernesto. Un gran gusto estar aquí con mi coterráneo. Sí, paisano. ¿Sí? Paisano. Orientales, orientales los tres, ¿no? San Miguel, sí, bueno, los tres. San Miguel Ucho, bueno, aquí que está tiene las llaves del Teatro Nacional de San Miguel. Tenemos entonces, aquí está la voz de Oriente esta mañana, ¿no? Vamos a hablar mucho de Oriente. Oriente tiene un especial, digamos, ¿qué? Característica, cultura, ¿verdad? Sentimiento, cultura, pasiones. Sentimiento, su gente, ¿no? Sí. Igual, así es que vaya para todos ellos nuestro cariño. Bueno, en transmisión simultánea al debate propuesto por Asder, el candidato de Gana presentó su propuesta denominada Plan Cuscatlán, en la que propone la creación de un gabinete de gobierno compuesto por equipos multidisciplinarios a fin de tener una mejor respuesta geográfica de las soluciones a los problemas que tiene hoy en el país. Según Bukele, en los últimos gobiernos le han dado a propósito la espalda al 80% del territorio, lo cual se evidencia, según él, en la falta de inversión, empleo y otras oportunidades de desarrollo para los salvadoreños. Hoy vamos a aprovechar la presencia de ustedes para poder hacer un análisis al respecto. Gracias por acompañarnos. A ver, Marvin, cuéntanos un poco sobre este plan, Cuscatlán. Sin duda alguna, como todo, genera reacciones al respecto, ¿no? Y vamos a comentar un poco de ello, ¿eh? Bueno, pues digamos, la intención era, presentar la línea de trabajo que supuestamente tendrá el futuro presidente de El Salvador. Y se aprovechó el domingo, ¿verdad?, para lanzarlo y esperamos de que obviamente los análisis, las críticas, las opiniones, tanto de adversarios como de gente que simpatiza con el movimiento Nuevas Ideas y con la alianza que está apoyando la candidatura de Nayib Bukele, pues puedan hacer sus aportes. En ese sentido, Nayib presentó, digamos, por decir, 3 grandes ejes el domingo. Uno es la forma de gobierno, que es como él va a gobernar, que es un cambio de visión, ¿verdad? Por ejemplo, 8 equipos de trabajo, lo de un sistema que se ha llamado BUO, ¿verdad? Que es un sistema como de alerta, ¿no? Exactamente, que es un Big Data, que es tener todo el control de lo que está pasando en el Estado, que el presidente tiene que saberlo. La ubicación del problema, el hallazgo y la oportunidad, ¿no? Eso es lo que significa BUO. Y en ese sentido es como la... ¿Dúo o BUO? Ahí está. Búho. Búho. Okay. Entonces, y en ese sentido es como la forma en que se va a gobernar, a través ya no de gabinetes, porque durante el diagnóstico se vieron cuáles son los problemas que ha tenido la forma de gobernar en estos últimos 30 años. Se ha decidido que sean gabinetes de seguridad, gabinetes de economía y gabinetes de sociales, le llaman, ¿no?
Entonces, pero son una estructura de organización que la han tenido los gobiernos, pero yo creo separada, que también hoy en día lo tienen. pero sí, separada. Entonces, y la intención es hacer todo transversal, porque estaremos de acuerdo aquí en la mesa que educación con seguridad están vinculadas, salud con seguridad están vinculadas, cultura, deportes, está vinculado con seguridad, por ejemplo. Entonces, la transversalidad va a ser una de las formas de la nueva gobernanza. Esa es como la primera parte, donde él explica cómo es que se va a gobernar. La segunda es la de los proyectos, 4 grandes proyectos que tienen también proyectos dentro de estos 4 grandes proyectos. Son la Franja Pacífica, son la Franja Norte, son Mi Nueva Escuela, y son también el proyecto Dalton, ¿verdad? Que es una idea agresiva de mandar 20.000 jóvenes al exterior a estudiar, con el compromiso que regresen para aportar al desarrollo del país. 20.000 jóvenes. 20.000 jóvenes. Entonces, esa es como la meta, ¿no? Sí. Y finalmente los temas país, ¿verdad? Que son los temas de seguridad, de salud, de educación, de bienestar social, por ejemplo, ¿no? De migración, del desarrollo económico, y cómo hay que lograrlo y cómo hay que irlo planteando. Obviamente, este es un plan de gobierno en desarrollo. Es un plan de gobierno que también tiene identificadas, por ejemplo, los recursos de dónde se van a obtener. Y básicamente, cuando nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, de todo lo que ha costado la corrupción, ¿verdad? Que en este caso también es otro de los temas país, la corrupción, donde se propone, digamos, un comisionado presidencial para la corrupción, y que promete Nayib Bukele que va a estar a cargo de un miembro de la oposición. Sí, vi esa, digamos, esa propuesta de que sea un opositor el que esté en una comisión. Que creemos que es una secretaría anticorrupción, creo que le llamó. Comisionado presidencial de los 3 que mencionó, porque hay un comisionado presidencial para la Franja Pacífica y un comisionado presidencial para la Franja Norte. Pero el de la anticorrupción será de la oposición, digo. Sí, exactamente, que es interesante porque creemos que una de las mejores maneras de tener controlado al gobierno, ¿no? La fiscalización que venga de afuera y no de adentro, ¿no? Pasa por el hecho de lograr, digamos, un acuerdo entre las fuerzas políticas para que, digamos, mucho se ha dicho a través, si tú lo ves a través de, por ejemplo, ANET, la ASI, la misma Arena, los sectores de derecha, han establecido que a veces pagar impuestos o subir impuestos no es conveniente, porque tú no sabes en qué se lo gasta el gobierno y lo despilfarra. Nos parece que esa apreciación es correcta, es ética incluso hacerla. En ese sentido, un comisionado presidencial anticorrupción o para la corrupción, como tú quieras, que esté en manos de la oposición, una vez que Nuevas Ideas sea gobierno, me parece que es la mejor forma de controlar a los funcionarios y los impuestos que se están pagando. Y en ese sentido, no solo, fíjate bien, estaríamos logrando el acuerdo en la Asamblea Legislativa para que se apruebe las ICIES, porque este comisionado de la corrupción pasaría los expedientes. Si hay un ministro dentro del gabinete de Nayib Bukele que está haciendo malas cosas, este comisionado pasa el expediente a las ICIES. Y las ICIES, una vez que hace la investigación, podrá pasarlo al fiscal general de la República y que este funcionario sea procesado y devuelva lo robado. ¿Verdad? Que tiene que ser una de las características. Estos son los 3 componentes importantes del plan, ¿no? La gobernanza, la nueva forma de gobernanza, que ahí, digamos, la bandera tecnológica es algo interesante, el gobierno digital, por decirlo de alguna manera, los cuatro proyectos que hemos mencionado, y el tema país. Cada partido, cada candidato tiene el derecho y maneja su propia estrategia electoral. ¿Por qué el candidato Nayib Bukele no plantea o no presenta y defiende estos aspectos así más mediáticamente? Bueno, digamos que cuando tú ves la presentación del domingo, la audiencia que se tuvo fue mucho más importante que la que tuvo el debate de Asder. Los tiempos en el debate de Asder, por ejemplo, eran muy cortos para hacer esa exposición que Nayib tuvo de 1h30, que no te la iban a dar, porque entonces tendrías que darle 1h30 también a los otros 3 candidatos, y entonces el debate se hace, hacemos una miniserie mejor, ¿verdad? Y te hago énfasis en la pregunta por el hecho de que es importante conocer de todos los candidatos presidenciales
realmente cómo piensa gobernar el país. Claro, y claro. es interesante lo que tú me planteabas. Son 3 aspectos elementales a los cuales le apuesta este plan Cúcatlán, ¿no? Exactamente, así es. Ahora, Y es un plan, hay otra cosa, es un plan en desarrollo. Las aportaciones de la gente han sido importantes. Te voy a poner un caso, que es una de las... No es un plagio como en su momento lo están... Escrito en piedra y dogmático que no se va a mover de ahí. Hay mediáticamente, algunos periódicos destacan que es un plagio de aspectos que están planteados. Te voy a este explicar. plan. Cuando tú haces cualquier investigador, yo soy antropólogo, ¿no? Claro. Y solemos hacer investigaciones. ¿Qué es lo que se hace cuando yo quiero hacer una investigación sobre un tema en específico? Por ejemplo, saber cuál Te es remites a los datos. a los datos del gobierno, a los datos de las ONGs, a los datos que hay en la academia. Estos son las tesis de graduación. Esto me permite a mí tener un diagnóstico de cómo está el tema cultura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el tema cultura? Es la ley de cultura, la ley de patrimonio especial de cultura, la ley de Premio Nacional de Juegos Florales, la ley de Premio Nacional de Cultura, las ONG dedicadas a la cultura, que han hecho, por ejemplo, la Fundación de Claudia Cristiani, tiene un análisis sobre eso. Entonces venís tú y el mismo presupuesto del Ministerio de Cultura, tenés también el informe de labores del Ministerio de Cultura, y ahí ves las deficiencias, los desafíos, los retos, lo que no se ha hecho. A partir de ahí, tú puedes decir, bueno, nos parece, te voy a decir, en el caso de la forma de gobernanza, que el presidente no sepa lo que está pasando en un cantón de San Miguel, en un cantón de Usulután, no es correcto que siga sucediendo. Por eso el sistema búho. Hemos visto, la inversión en infraestructura. Es una combinación, perdón Marvin, que te interrumpa, es una combinación entonces entre el insumo de la cual han dicho que se está sacando de la gente con amparado las cifras y datos que se extraen de diferentes documentaciones. Porque, por ejemplo, se ha dicho, aquí lo dijo ayer el candidato del FMLN, Hugo Martínez, de que hay una elusión o evasión entre 1.700 millones de dólares al año. Y es más o menos esa cifra también la que se puede decir que es cierta, pero entonces hay que averiguar dónde está ese dinero, porque ese es el dinero, una de las fuentes de financiamiento de un montón de proyectos, ¿verdad? Entonces, la idea de cuánto puede costar un proyecto, si tú empiezas a sumar solo lo que se ha perdido en estas 2 presidencias anteriores, en los fondos reservados o la partida secreta, con eso se puede pagar, por ejemplo, el aeropuerto del Pacífico, ¿no? en la Unión, por citarte un caso. Y hasta sobra dinero para eso. Entonces, cuando tú ves cómo se ha invertido el presupuesto, por ejemplo, cómo lo ha gastado el gobierno, que ha tenido problemas en ejecutar el presupuesto, entonces también tú te preguntas, bueno, ¿y por qué no se gasta todo el dinero que se ha presupuestado para eso? Entonces, esas deficiencias son necesarias tomarlas de las mismas fuentes del Estado. Y hay mucha gente que ha aportado casi 30.000 aportaciones en el sitio web que se abrió para que la gente pudiera decir qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y escuchar a la gente, porque para el caso, usted y yo que somos de San Miguel, la Canoa y el Delirio está sufriendo inundaciones serias cada año, y eso va a seguir aumentando ese problema. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Por qué pasan esas inundaciones? Es porque hay un tapón en el Río Grande que ha desviado el curso del río, y ahí hay basura, refrigeradoras, chatarra, llanta, todo. Entonces, eso es una de las promesas cuando tú revisas para el caso de tratar de limpiar o dragar, si quieres, el Río Grande, para que no se siga inundando esa zona de la Canoa, porque si no se hace algo incluso, va a haber que esa inundación va a llegar hasta la Universidad Nacional o donde es el Ingenio Chaparrastique. Entonces hay que evitarla, ¿no? Entonces y eso es con la gente. Sí, y la respuesta que le das entonces a esta información o a este análisis que hacen algunos sobre el plagio de ¿cuál es entonces? Yo te voy a decir, te voy a contar una cosa que pasó hace 10 años, por ejemplo. Yo había regresado de estudiar, había estado en el extranjero y había hecho mi tesis sobre las perspectivas culturales de El Salvador. En ese momento me incorporan a la mesa de Rodrigo Ávila de Cultura, y entonces yo había hecho mi tesis de graduación, y el coordinador de ese, de ese equipo de trabajo en esa época era René León, el embajador en Washington. Él vio mi tesis de graduación y la incorporó al programa de Rodrigo Ávila, que era Un País Más Justo. Tengo todavía la copia de ese, donde tú revisas mi tesis de graduación. Ahí está en el plan. Es toda la plataforma cultural que Rodrigo Ávila presentó en aquel momento. Entonces, no es la primera vez
que tú usas académicos o investigadores o profesionales que han trabajado un tema y le dices o usas sus investigaciones, que cuando tú las subes a red, cuando tú las pones en una biblioteca, estás diciendo que es para consulta de toda la gente que quiera ir a hablar o investigar sobre un tema en específico. Al final del documento se ponen las citas de todas las fuentes que has utilizado. Claro. Ahora, si hay alguien que siente que se le ha plagiado, bueno, pues entonces que inicie los procesos, ¿verdad? Aquí el doctor tiene una oficina jurídica que ya puede, te está dando trabajo. Pues Marvin, sí, te quiero agradecer a promover las acciones en contra de los plagiarios. El ímpetu que tienes y la disponibilidad de venir a conversar, a enfrentar estos puntos, ¿verdad? A defender parte de lo que realmente como equipo que tú trabajas en el equipo del área social, entiendo, de este plan. Estuvimos trabajando en la elaboración de en diferentes temas. Te agradezco mucho que tengas esa responsabilidad de venir a hacerlo. A ver, ¿qué piensas, alrededor de estos elementos que hemos hablado y sobre todo partiendo de que es un punto de discordia hoy en día en la campaña electoral, que es parte de lo normal que se tiene? Bueno, comenzaría con lo que es... Porque el plan Cuscatlán fue presentado paralelo a lo que fue el debate de Asder, ¿no? Justamente ahí quisiera comenzar, el punto de partida. Creo yo que es una cuestión estratégica. Por un lado está el debate pretendiendo atraer toda la audiencia interesada en asuntos políticos. Por otro lado, Nayib consideró que no debía de ir por razones estratégicas, entiendo yo, y presentó su plan Cuscatlán justamente el mismo día, a la misma hora. En mi opinión, eso no es ninguna coincidencia, sino que es una contraestrategia para quitarle o restarle audiencia al debate presidencial de Aster y Euprides. Esa cuestión de que, mire, en el debate no hay tiempo suficiente para la presentación de los planes, en realidad como excusa está bien, pero no es realmente una razón para no ir a un debate, porque un debate es un debate y una exposición de un plan es una exposición de un plan. El debate tiene que hacerse en coordinación y consenso con todos los participantes, con todos los contendientes, en tanto que una presentación puede hacerse cualquier día, cualquier hora. Pero lo que sí es válido es una contraestrategia para quitarle o restarle audiencia a el debate de Aster. Bueno, dicho debate, porque realmente un debate necesita una confrontación de ideas y ahí eran más bien presentaciones cortas, más que propiamente un debate. Luego, la idea de que, mire, en un debate no hay tiempo suficiente para profundizar, yo realmente no lo creo. Ciertamente en un debate los tiempos son cortos, pero precisamente por eso es que el debatiente está obligado a ser preciso y a ser profundo, a ser breve. En el debate, por ejemplo, de Aster, yo observé que se hacían las preguntas y comenzaban los debatientes a dar vuelta, se tiraban más o menos al 50% y si no más, dándole vueltas a la pregunta o diciendo cosas impertinentes porque no eran el sentido de las preguntas. En consecuencia, en realidad, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de pertinencia y profundidad y de claridad en cada uno de los contendientes. Recordemos que todos los debates, por la cuestión de tiempo, casi por lo general lo que muestran es la capacidad de liderar, ¿verdad?, el conocimiento de los problemas que se tienen. Tal vez en la profundidad es bien difícil que lo logren desarrollar un tema, ¿no? La profundidad sí, la extensión es la que no, es que lo profundo no necesariamente lo extenso, es más lo filoso, justamente con pocas palabras te da en una frase y hay gran profundidad, y debe ser pertinente con la pregunta. Ahí creo yo que es un problema, digamos, de que ahora, los candidatos y la falta de cultura nuestra en el debate. Si me permiten eso, por ejemplo, Nayib Bukele no tiene ningún problema en debatir. Lo que sucede es que hemos visto a lo largo de la campaña electoral que no ha habido un trato justo a todos los candidatos. Tú lo mencionabas. O sea, las reseñas que están haciendo dos periódicos en el país sobre el plan Cuscatlán es precisamente para criticarlo. Entonces, hoy se presenta el plan de Carlos Callejas y yo te apuesto que mañana los titulares o las páginas diciendo que eso está perfecto y que es la salida y que ya con eso todos vamos a ser felices y comeremos perdices, va a ser la nota de estos dos periódicos. O sea, en este debate no se permitía introducir, por ejemplo, el tema sobre la constitucionalidad de la candidatura de Carlos Callejas.
Ya dijeron todos que sí, que es constitucional, que no hay ningún problema, pero yo quiero recordar que hay dos peticiones a la Sala de lo Constitucional para que definiera si la candidatura de Nayib Bukele era constitucional o no, por menos cosas de lo que se está diciendo de ser concesionario del Estado. Y está bien que se haya presentado eso, y la Sala ha resuelto diciendo que es constitucional y es improcedente esa idea. Se ha hecho lo mismo con Carlos Callejas, se ha hecho la investigación para saber, digamos, de que fue o no es inconstitucional esa candidatura, o le tenemos que creer solo a Carlos Quintanilla Smith, que es el que ha dicho que no es inconstitucional, cuando él fue el vicepresidente de Francisco Flores y volvió a ver para otro lado cuando estaba pasando, por ejemplo, el manejo de 150 millones de la partida secreta de Francisco Flores, que no se ha explicado eso. Entonces, ese no es un trato justo. No ves un equilibrio. Exacto. En el tratamiento. Y muchos medios de Pero no todo, porque yo en lo particular, si tú lo estás diciendo... No, y quiero felicitarte. Aquí se está evidenciando que sí se puede. Claro, sí se puede. Claro. Aquí no hay... y quiero felicitarte por lo del viernes, que dejaste claro que no tenés una agenda, a pesar de que muchas veces se puede creer que algunos de tus invitados sí tengan una agenda oculta, ¿no? Mira, y aparte de eso, yo creo que es importante, y te agradezco muchísimo que lo menciones, porque este medio de comunicación, hablo de Grupo Megavisión, hablo de este servidor, no tiene agenda, no tenemos ninguna agenda. Aquí participan las diferentes corrientes de pensamiento. Ayer estuvo la fórmula presidencial del FMLN, te agradezco y por eso reconocí tu responsabilidad, ¿verdad? Y el acceso que das para poder conversar sobre estos temas. Mañana viene un equipo que también está trabajando con el plan de Carlos Callejas, que será presentado. En la noche estará en los protagonistas la fórmula presidencial de Carlos Callejas y Carmen Aída. Entonces, aquí estamos abiertos a todo, ¿verdad? Y desde luego siempre yo les he dicho a nuestros televidentes y especialmente a nuestros seguidores en cuenta, cuestionen, participen, ideas, planteamientos, pero no ofendan, ¿verdad? Fíjate, no ofendan, no difamen, porque entonces de esa manera no vamos a poder tomar en consideración los argumentos. Entonces, esa es la naturaleza de este medio, esa es la naturaleza de este servidor, y por supuesto, esto nos ha hecho ser grandes. Que y por es esa el razón, papel lógico de los medios. Sí, claro. Que es lo que nosotros esperaríamos de los otros medios, que planteen todos los planes de gobierno a la gente, y que la gente decida cuál es el mejor. No se vale. Yo creo que con relación a la candidatura de Carlos Callejas y al tratamiento que recibe el candidato Nayib Bukele de los medios o de algunos medios importantes de comunicación, ciertamente en ese punto creo que es evidente que hay una tendencia a discriminación y a minimización de la candidatura de Nayib. Eso sí creo. Ahora, ¿que eso es válido? Pues sí, es válido porque son las posiciones ideológicas de los medios de comunicación que atacan o que minimizan a un candidato porque no les conviene a sus intereses. Eso ciertamente es válido. Por otro lado, Nayib tiene un arma poderosa y es el uso de las redes cibernéticas, porque las redes cibernéticas vienen a contrarrestar y a subsidiar la deficiencia comunicacional que tiene el candidato. Tanto es así que precisamente a través de las redes cibernéticas se ha logrado posicionar, según las encuestas en promedio, en un primer lugar. Sí. Con relación a la candidatura de Callejas también hay, y lo que pasó con el candidato Nayib, también hay que tomar en cuenta de que en el caso del candidato Nayib presentaron 2 demandas de inconstitucionalidad que afortunadamente y en tiempo, lo digo por la Sala de lo Constitucional, no por el sentido, que la Sala de lo Constitucional, esta sala resolvió con tiempo esas demandas, declarándolas improcedentes. Lo digo porque la anterior Sala de lo Constitucional dejó pendiente la demanda de inconstitucionalidad de Elías Antonio Saca y la resolvió hasta después de las elecciones cuando había perdido. Entonces quedó la duda de si hubiese ganado la elección presidencial sobre si realmente lo hubiese declarado o no inconstitucional, y entonces como que si la decisión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad dependía de la decisión del resultado de las elecciones. Pero en el caso de Callejas el punto está en la supuesta
inconstitucionalidad que entiendo yo que hasta ahora nadie le ha presentado una demanda de inconstitucionalidad a la candidatura, y en consecuencia esta sala de lo constitucional no se ha visto en la necesidad de dictar alguna resolución al respecto. Regresando al tema del equilibrio en el manejo de la información, es importante también acotar que hemos conversado del plan, hemos conocido así, ya vamos a seguir profundizando un poco en lo que nos comentabas, cómo está estructurada la presentación de este plan Cuscatlán. Te hice las preguntas normales que tienen que ser. Mira, se acusa de que hay un plagio, ya nos aclaraste en qué consiste. Todo plan tiene un punto de referencia, ¿verdad? ¿Para el diagnóstico? Para el diagnóstico, la necesidad de debatirlo, me decías tú, cada candidato tiene su propia estrategia, es válida, pues si es una campaña electoral. Ahora, el deber ser es que esté debatiendo estos puntos el candidato presidencial, porque es el que nos va a gobernar, ¿no? De acuerdo, claro. ¿Verdad? Bueno, voy a hacer una pausa comercial, pero yo insistí en eso. Pero yo quiero aclarar ese deber ser, porque hay que distinguir lo que es necesario para ganar una elección presidencial y lo que es necesario para gobernar. Ok, me lo explicas cuando vamos después de esta pausa comercial, porque vamos desde luego también, a propósito, en la segunda parte estarán con nosotros personas que están trabajando y tienen su propia visión también de cómo el país está, desde luego, en este momento, electoralmente hablando. Estarán del movimiento 5 más, ¿verdad? Para poder de alguna manera conocer ese otro ángulo también del país. Así es que de eso se trata. Ese es nuestro trabajo. Gracias a usted por estar participando. Nos vamos a la pausa y regresamos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces a esta hora de la mañana hasta el sector de la Alameda Roosevelt, de oriente a poniente, a la altura del Castillo Venturoso, hacia El Salvador del Mundo. Ahí está esta imagen que nos pone en perspectiva sobre el tráfico por esta importante arteria que cruza el centro de la capital, ¿verdad? Vamos entonces a darles una mayor proximidad. Ahí está el paso a desnivel que conecta la 49 Avenida. También tenemos tráfico bastante fluido. Tome en consideración usted si se desplaza por esta zona. Ahí está el desnivel que cruza la Alameda Roosevelt y la 49 con esta imagen de tráfico para que usted pues tome en consideración, gracias a nuestro patrocinador. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, te había quedado darte la palabra, Solo Ulises, quería aclarar que en realidad eso de que si hay un deber ser o no para debatir, eso depende. Y sobre todo en nuestro medio, en nuestra cultura. Primero, que no tenemos historial de cultura de debate nosotros. En todos los anteriores candidatos a la presidencia no han debatido. El anterior incluso, actualmente presidente de la República, no solo no debatió, sino que tampoco daba entrevistas y etcétera, etcétera. Prácticamente se tiró toda la campaña mudo y sin embargo es el presidente de la República. Lo otro que es una cuestión también de estrategia.
estrategia. Generalmente un candidato que está cómodamente bien situado en una de las encuestas no tiene que ganar, sino que tiene que perder, porque una buena ubicación en una encuesta le da la posibilidad de ser vulnerable. Los demás candidatos van a tender a atacarlos y eventualmente una mala respuesta o un buen ataque podría eventualmente hacerle perder puntos. Y la idea de un debate en una campaña presidencial es para posicionarse, para consolidar su posición, y esa posición ya la tiene ubicada y consolidada. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia para poder llegar a la presidencia, él no necesita debatir. Claro, decirlo de este modo por parte de él creo que quizás no sería elegante, pero es la verdad. Otra cosa va a ser qué es lo que él necesita para poder gobernar, pero ese es un problema que va a tener que enfrentar si es que gana la elección presidencial después de haberla ganado, que es cosa distinta. Y lo otro que quiero señalar en este punto específico de las cuestiones de los debates es el hecho de que ni el debate ni las presentaciones de los planes de gobierno del uno, del otro, etcétera, es realmente lo fundamental en este punto, al menos no en lo que se demuestra o se muestra, mejor dicho, en las encuestas. Las encuestas están posicionadas por dos razones básicas. Uno es el hecho de que tanta victimización de Nayib lo engrandeció y lo colocó y lo distinguió frente a los otros partidos. De partidos que le hicieron. Los demás partidos, el Frente y Arena, engrandecieron e hicieron la figura de Nayib. Y por el otro lado, el arrastre que trae estos dos partidos, el Frente y Arena, de presuntamente una nube de corrupción y de ineptitud, y que llegaron al poder y que no hicieron lo que ahora están ofreciendo que van a hacer. Entonces ya no tienen confianza, no tienen credibilidad. Por eso es que la falta de confianza o de credibilidad, cuando atacan a otros, pues entonces no produce el efecto, porque no son creíbles o no tienen confianza. Entonces la campaña de Frente y Arena está mal enfocada, porque no está enfocada a deshacer la falta de confianza o de credibilidad de los partidos y distanciar a los candidatos de las estructuras de sus partidos, las estructuras dirigenciales y sobre todo de los accionistas de partidos, sino que se ve que las estructuras y sobre todo los accionistas son los dueños del candidato y en consecuencia que sigue siendo lo mismo. Ese es el problema que tienen las candidaturas y las estrategias electorales del Frente y de Arena. Yo quisiera aclarar una cosa. Primero, no hay miedo a debatir. Esto lo hemos hablado con el candidato y no es miedo a debatir. Yo quiero lanzar un reto entonces a toda la gente que habla que el debate debe ser obligatorio. Así como el diputado Ricardo Velázquez Parker se presenta a pedir una reforma a la ley, ¿verdad?, para que el candidato a presidente sea profesional, que me parece que es inconstitucional y demagógico eso, y que iba con la intención de afectar a Nayib Bukele. Es antidemocrático eso, porque un título no garantiza inteligencia. Pero eso quisieron, ¿por qué no ahorita Arena que tiene y el FMLN que tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa no hacen la reforma electoral pendiente donde se incluya el debate como obligación para los candidatos? So pena de perder la candidatura si no va al debate. Pero habría que establecer quién y con qué reglas. Y establecer qué organismo lo va a hacer. El Tribunal Supremo Electoral, ahí tenemos los canales, el canal 10, que es el canal estatal para poder desarrollarlo. Y voy a ir más allá. Reglamentado. Que el plan de gobierno de los candidatos sea por ley la forma en que se le va a evaluar al presidente cuando se vaya. Porque este presidente dijo que iba a subir al 6% del PIB a la educación y no lo ha hecho. Eso es lo que hay que evaluar. Claro. Eso es lo que tiene que contestar el candidato a propósito, entrando un poco más de lleno con relación al plan Cuscatlán, en el área de salud me deja el sabor, como lo ha dejado y te ha llevado a ti a hacer aclaraciones de que no se está eliminando el Fosalud. Pero se deja entrever de que sí estaría siendo absorbido por el sistema. Exacto. Pero o sea, eso es desaparecer el Fosalud. ¿Qué es lo que se percibe cuando tú vas y haces un diagnóstico del Fosalud y del ECO? ¿Qué es lo que te dice la gente? Que el Fosalud fue una creación de Arena y que el ECO es una creación del FMLN y que ahí ha sido como nicho, ¿verdad?, para gente de Arena y del FMLN. Exactamente. Entonces, ¿qué funciona?
Entonces, Fosalud es un programa que está bien. bien. Pero calificarlo como una piñata partidaria. Perdona, yo mencioné el término, no fuiste tú. Claro. Pero estás dejando de entrever eso, de que son nichos de colocación de militancia. Pero te digo lo que arrojó el diagnóstico. De acuerdo. Pero te digo lo que arrojó el diagnóstico. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar Fosalud, no eliminarlo. Y una de las formas es homologar el Fosalud a las clínicas que ya hay, a las clínicas de salud. ¿Qué tienen estas clínicas de salud? ¿Qué tendrá el Fosalud? Mejor equipo, podrá trabajar 24 horas, que son como los servicios que dan las clínicas de salud, e incluso los empleados de Fosalud van a recibir un aumento salarial tal cual está establecido en la ley de escalafón, por ejemplo. Entonces, y no va a haber despidos. Porque más allá, fíjate que lo interesante, hacia adentro de Nuevas Ideas, el debate no es si tú sos de Arena o venís del frente, o tenés pelo o no tenés pelo, ¿verdad? No es ese el debate. El debate es generacional y el debate es de resolver las cosas que no se han resuelto en estos 30 años y en los 60 años que representan nuestros adversarios políticos, de cómo se han venido haciendo las cosas. En ese sentido, decir que se va a eliminar Fosalud me parece otra de las trampas, ¿verdad?, de los adversarios para querer desprestigiar al plan de gobierno. Es como, por ejemplo, el financiamiento. Si es que, mira, el financiamiento de un plan de gobierno ya está establecido en la Constitución de la República. Los ingresos del Estado son por los impuestos, por los préstamos y por las donaciones, y eventualmente de manera especial algo que se venda, por ejemplo, que cuando se vendió Antel, que se vendía Aracel o algo así, que son ingresos extra y extraordinarios que puede tener el Estado. Entonces, ¿de dónde se va a financiar eso? De eso, de que ya la Constitución establece de dónde tenés que sacar. Te iba a hacer la pregunta de esa forma, es decir, todo plan debe de estar sustentado con una visión, digamos, sólida fiscalmente hablando, ¿no? Claro. Los recursos y todo eso, porque de alguna manera sus detractores del plan Cucatlán sostienen que es bastante ambicioso este proyecto, es decir, hasta ilusorio lo han calificado. ¿Qué es lo que se ha dicho siempre? Los analistas han dicho que un gobierno llega y hace una cosa, llega otro gobierno y cambia. ¿Cuál es la idea de este plan? De que sea algo a 30 años, de que en estos 5 años hay que comenzar a sembrar para ver lo que podemos tener como país. La política debe ser de largo plazo, no cortoplacista, que ha sido el gran daño de los ¿Cuál es el gran mensaje político de esto? Que Nayib Bukele va a buscar el acuerdo nacional para que haya temas país que no se politicen o que se tergiversen o se cambien. Ya dijiste tú, acuerdo nacional. Entonces, ¿qué piensas? Y solo una cosa, fíjate que Costa Rica, por decirte algo, que dicen, hay un plan que bárbaro que fumó, ¿verdad? Costa Rica ya pudo lanzar su primer satélite para la supervisión de sus bosques, que es una fuente de ingreso para Costa Rica, porque le vende oxígeno al mundo. ¿Cuándo empezó a hacer Costa Rica eso que hoy puede hacer? ¿Cuándo comenzó a gobernar Arena aquí? Entonces, en 20 años, 30 años, se puede lograr y tener resultados como el que ha tenido Costa Rica. Hablar del tren. O sea, una política no cortoplacista, sino de largo plazo. No se trata de un tren que va a llevar cosas de Acajutla a la Unión. Se trata de un tren pensado, fíjate bien, para integrarse en Centroamérica. Bueno, el plan 2021 en el área de educación que se cortó cuando se tenía proyectado. Panamá ya lo hizo. Esa era la estrategia. Panamá está haciendo su tren hasta la frontera con Costa Rica. Entonces, El Salvador tiene que prepararse para esa conectividad desde Panamá hasta Guatemala. Entonces, si Panamá, muchas veces nos dicen, ay, es que mira Panamá, es que mira Costa Rica, y estamos a 25, 30 años de estos países. Es precisamente porque hay que empezar a hacer estas cosas. Entonces, no es que en 5 años aquí va a ser Dinamarca, pero sí hay que comenzarla a hacer. Mire, yo creo que esa propuesta debieron de hacerlo ellos hace 30 años. El acuerdo, tú hablabas de acuerdo de país. Exactamente. Eso no lo va a poder lograr un gobierno solo per se, si no tiene la correlación de fuerzas políticas en acompañamiento en primer lugar y los fondos, es que los recursos. Una propuesta, acuerdo de nación. De gobierno puede ser solamente para el gobierno o puede ser una propuesta de país. Yo entiendo que lo que están pensando es tener una propuesta de país. Tiene sus ventajas y sus desventajas, porque una propuesta de país necesita del consenso de otros y probablemente esos otros puede ser que sean oposición y pretendan bloquear al gobierno para hacerlo quedar mal y eventualmente regresar al poder. Esa es una posición. Pero también hay que tomar en cuenta que históricamente en nuestro país, por lo menos de lo más reciente,
no voy a incluir al PCN del pasado, que tenía una mejor visión de país, sino que los gobiernos de Arena y los gobiernos del Frente propiamente eran gobiernos simplemente para llegar a depredar, eran depredadores que llegaban a la estructura del gobierno y a través de ahí simplemente con 5 años y le pasaban la estafeta que sea la presa al gobierno que seguía. Por eso querían ellos que siguiera el gobierno del mismo partido, porque le daba protección al gobierno anterior y a los funcionarios, y a ellos les tocaba el turno a los siguientes. Esa es una visión depredadora del país y fraccionada que realmente no nos permite despegar hacia el desarrollo. Así hemos estado hasta este momento. Ahora, ¿por qué razón creo que tal vez tendrá alguna posibilidad plantear en este momento una visión de país? Precisamente porque este gobierno, si es que llega a Nayib, en realidad no tiene compromisos para ir a encubrir a otros gobiernos anteriores, porque no viene de esa línea de los gobiernos generacionales que se van pasando la estafeta. Tiene el problema o la complicación de que va a necesitar consensos, pero no necesariamente consensos de las cúpulas de partido, aunque sería lo deseable. Si lo que se necesita es el consenso de la población, si la población en términos generales le parece bien un proyecto, una visión de país a mediano y a largo plazo, aun cuando las cúpulas se opongan, el proyecto podría tener viabilidad. Y es más, quienes podrían no tener viabilidad son las estructuras partidarias, tal como en este momento se está visualizando. ¿Y nosotros? ¿Por qué razón los dos partidos hasta ahora mayoritarios que están disputando o se han venido disputando y gozando del Ejecutivo ahora están en crisis? Incluso hasta para sobrevivir probablemente algunos, precisamente porque son las estructuras partidarias las que nos han permitido generar gobiernos y con visiones de país a mediano y a largo plazo. Por eso es que tiene problema la estructura partidaria del Frente, por eso tiene problema la estructura partidaria de Arena, y ese problema se lo ha transmitido al candidato, porque el candidato se ve de los dos, de Frente y Arena, porque los candidatos se ven aprisionados por las estructuras partidarias y por los accionistas de los partidos. Bueno, yo quisiera decirte solo un punto para el tema fiscal. Ya está en la plataforma www.plancuscatlán.com. Ya está la propuesta fiscal de Nayib Bukele y Félix Ulloa. ¿Qué dice la propuesta? Hay muchos temas, por ejemplo, el caso de la financiación, que es un tema que yo creo que eso da para un programa. Claro. ¿Verdad? Me comprometo más adelante. Sobre el tema fiscal, que incluso te invito a que lo leas, porque eso te puede dar como el brief para el próximo programa que tú quieras hacer. ¿Va a salir impreso o solo en línea? Está en línea y me imagino que en la medida que vaya avanzando el enero, porque acuérdate que ya vamos a tener que cerrar la campaña, se va a distribuir a nivel nacional, pero en línea toda la gente lo puede ver en su teléfono si quiere, que es lo como más fácil. Evita contaminar. Ya está ahí el plan fiscal, que es toda la propuesta, porque hay una cuestión importante. En la Constitución están los ingresos del Estado y ningún gobierno puede salirse de lo que la Constitución manda en dónde van a salir los recursos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eficientar al Estado, en gastarse las cosas en las que haya que gastarse, porque incluso, voy a decir algo, la deuda no es mala si la invertís en desarrollar, proyectos productivos que van a devolverte en reactivación económica, y que eso puede generar el pago de impuestos y que puede generar más fuentes de trabajo. En tanto que sea necesario endeudarse. Exactamente, porque cuando puede ser que no sea necesario endeudarse. Exactamente, que no sea necesario endeudarse, pero el dinero, pues, o robándoselo. O se lo están sustrayendo, bien sea de los ingresos ordinarios o de los préstamos, entonces ninguna cantidad de préstamos va a ser suficiente. Y hay una cosa que también quisiera apuntalar en esto del acuerdo país, en los temas país que presentó Nayib Bukele el domingo, y es que si los dos ex grandes partidos, después de la elección presidencial, no entienden que su estrategia tiene que cambiar y que el resultado que se definirá en primera ronda, ¿verdad?, los deja a ellos perdiendo esta elección, es que la gente les está diciendo: miren, Arena FM, cambien y pónganse de acuerdo hoy con este nuevo actor. Le está diciendo a la estrategia de estos medios de comunicación que no han sido justos con el que hoy va a ser presidente de El Salvador: miren, hay que buscar acuerdos de país. Es que tienen derecho los dueños de los medios de comunicación a tener su línea ideológica. Si es que no estamos claros, a apoyar a sus candidatos. Exactamente, y a tener sus canales y todo lo que tú querrás. Pero tienen que ser
objetivos a la hora de plantear como medio de comunicación a la gente lo que debe de ayudarles al pueblo a decidir. Debe haber una responsabilidad de país, no obstante de que tengan derecho a tener hoy su sale una encuesta, tú sabes, de la Universidad Francisco Gavidia. Hoy se presenta también, y bueno, y veremos la confirmación de la tendencia que se ha... Sí, esperamos ver otras encuestas. Creo que esta semana, hasta el día viernes, hay digamos, licencia para publicar, ¿no? La prensa gráfica, el EPG Datos, ya anunció que no va a presentar. Si las encuestas se mantienen y si después de este debate y presentación, confrontación que se dio básicamente, se mantuvieran los resultados, porque habría que ver realmente si esto perjudicó o benefició a algunos, que no estoy muy seguro, porque por ejemplo en el caso del debate propiamente hay quienes consideran que quien ganó o que dominó tenía mejor conocimiento y mayor pertinencia en la respuesta es el candidato del frente con relación a todos los demás. Quiere decir entonces, y lo cual no es de extrañar, porque él ha sido funcionario público, tiene experiencia, formación, pero etcétera. Ha sido bastante calificado. Y experiencia y conoce cómo está el lo que Estado, quiero señalar, él tiene otra debilidad, pero él en lo personal ha sido bien ponderado, bien calificado. Si el debate realmente significara algo, pues entonces eso implicaría que con relación a los tres, él tendría que estar mejor posicionado en una siguiente encuesta electoral, si es que el debate sirviera para el tiempo eso. se me fue, voy a tener más adelante para invitarlos a ustedes y también al resto. Lo cierto es que tenemos 4 candidatos, 4 fórmulas presidenciales, 4 distintos planes o enfoques de cómo gobernar el país. Lo cierto es que nuestros televidentes y este programa sirve de plataforma para que cada uno de ustedes pueda valorar lo que sea mejor para el país. Por eso es que les planteamos los diferentes ángulos de cómo está la actividad electoral. Marvin, te agradezco nuevamente que me hayas acompañado y gracias por esa disponibilidad que tienes para venir a conversar sobre estos elementos. Siempre es un gusto. Gracias, Marvin, te agradezco. También a ti, te agradezco muchísimo. Gracias. Cuando regresemos, el movimiento 5 más, para conocer también desde su perspectiva la actividad de país y especialmente electoral. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos como siempre esa fiel sintonía a nuestro programa. En esta segunda parte vamos a conversar con Rogelio Canales, él es coordinador nacional del Movimiento 5 Más. Gracias, bienvenido, Rogelio. Muchísimas gracias, Ernesto. Un placer estar con la audiencia de Canal 21. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño. También nos acompaña María Silvia Guillén, también miembro de este Movimiento 5 Más. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Un saludo a su audiencia. ¿Cuál es el termómetro que miden ustedes desde el movimiento, la actividad electoral del país, Rogelio? Bueno, es una coyuntura especial. Nos parece de que la situación que se está viviendo desde el punto de vista político electoral es bien sui generis. Ya en ocasiones anteriores se ha hablado de la posibilidad de participar una tercera fuerza frente a las 2 posiciones contendientes mayoritarias. Han habido partidos, ha habido un pluripartidismo, pero en la participación dominante han estado siempre representados 2 partidos políticos, Arena y el FMLN. Ahora hay una participación de un tercer agrupamiento con características muy singulares, muy particulares, en donde está el partido Gana vinculado con otro partido que fue aprobado en las finales del proceso de inscripción que se llama Nuevas Ideas. No podemos hablar exactamente de una tercera fuerza en este caso, sino de un agrupamiento tercero que participa. Una tercera fuerza normalmente representa un posicionamiento ideológico definido, en donde la agrupación que participa como tercero, veamos el caso de España, por ejemplo, el Partido Popular, el PSOE
y ahora el partido de Iglesias, el partido Podemos. Entonces... pero que surgieron de ser movimientos ciudadanos, ¿no? Ciudadanos, pero que tienen una ideología claramente definida. Hacia dónde van, cuál es la transformación del mundo que quieren hacer. Hay un fundamento ideológico en ese agrupamiento diferente de la posición que tiene el PSOE, diferente de la posición que tiene el PP. Entonces aquí no ocurre eso. Aquí tenemos un agrupamiento en donde personajes que han estado en un partido, en otro partido, de derecha, de izquierda, de centro, se incorporan a esa agrupación y se manifiesta. Aquí no hay ideología. El movimiento de ustedes, Silvia, se decanta por la fórmula presidencial del FMLN. Bueno, nosotros como Movimiento 5 Más siempre hemos estado del lado de aquel partido que trabaje por aquel proyecto histórico por el que el pueblo salvadoreño siempre ha soñado y al que tiene derecho. Y si ese partido es el FMLN, pues nosotros vamos a apoyar. Yo personalmente apoyo al FMLN. E históricamente yo apoyé al FMLN cuando era guerrilla. Entonces yo creo que en este momento la gran aspiración tiene que ser apoyar a aquel partido que realmente responda a los intereses nacionales, a los intereses de la población mayoritaria, aquella que ha estado históricamente excluida. Y fíjese que cuando uno ve todos los logros que ha habido, especialmente durante el gobierno del profesor Sánchez Serén, uno piensa, bueno, ¿qué se va a poner en riesgo ante un cambio de gobierno muy abrupto que puede traer consigo, poner en riesgo, por ejemplo, los paquetes escolares, pero también poner en riesgo a todo aquel grupo de personas que trabajan concretamente en la confección de los zapatos, en la confección de los uniformes, porque no se están comprando los zapatos y los uniformes a empresas a la DOC, por ejemplo, que son empresas ya más grandes. Se está privilegiando al mediano y al pequeño empresario. Entonces, nosotros vamos a caminar en esa línea siempre, por la línea que responda al proyecto histórico por el que personalmente luchamos y por el que personalmente soñamos. Ahora, ¿qué es lo que está en juego hoy en día? Bueno, en esta campaña electoral, ¿cuál es lo típico y lo atípico que podemos esperar de estas? Yo quería complementar lo que decía María Silvia. Nosotros respaldamos una plataforma política que sea consecuente con ese proyecto político histórico de justicia, de equidad, de ser propio de respeto a los derechos humanos, dignidad de la persona. Ese es el proyecto histórico. Cualquier plataforma que se corresponda con ese proyecto, nosotros la respaldamos y en consecuencia a la fórmula presidencial que pueda garantizar que esa plataforma se cumpla y que ese proyecto histórico se continúe. Aquí lo que estamos en este momento desarrollando es el retroceder en la historia o el avanzar. El avanzar en la democracia, el avanzar en el desarrollo de los cambios que se merece el país, El Salvador y el pueblo sufrido, del que habla María Silvia, buscando siempre que la justicia social prevalezca. ¿Cuál de las fórmulas planteadas o de las plataformas planteadas en este momento está garantizando eso? Solo conocemos una. Una que está planteada como programa de gobierno por parte del FMLN, que responde a la continuidad de ese proceso de justicia social mediante mecanismos de inversión en los proyectos sociales, mediante mecanismos de respeto a la democracia, a la institucionalidad y constitucionalidad del país. En ese sentido, o avanzamos o retrocedemos. Después de la firma de los acuerdos de paz se planteó expectativas de transición hacia la democracia y estamos caminando hacia la democracia. Bueno, hubo 4 administraciones en donde las expectativas planteadas a partir del acuerdo de paz del 16 de enero del 92 no se vieron materializadas, no se vieron
concretizadas, es hasta el 2009 que se inicia un proceso de transparencia, de respeto a la institucionalidad, de respeto a la constitucionalidad del país y fundamentos en la democracia y hacia la justicia social. Es por eso que nosotros en un momento determinado respaldamos una plataforma de estas y dijimos nos convertiríamos en conciencia crítica. No es un respaldo por respaldar, sino que se materialice, que se concretice los intereses del pueblo salvadoreño. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que ustedes pueden resaltar luego de un segundo gobierno que está por concluir del FMLN? Me gustaría hacer esto, ampliar un poco este término. Vamos a una pausa y regresamos. También voy a aprovechar a hablar sobre la situación jurídica del país. Me gustaría también, ustedes también representan a la Asociación de Constitucionalistas del Salvador, ¿no? Creo que es un tema que tiene que ver mucho con el tema de gobernabilidad y el tema de gobernanza, que son dos aspectos muy importantes. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. A ver, ¿cuáles de alguna manera son aquellos aspectos o políticas que han venido a resaltar más en los últimos gobiernos, partiendo de que ustedes como movimiento son valederos de reconocer aquellos que tienen esa identidad social como tal, señorita? Bueno, fíjese que yo creo que es importante tener en cuenta un aspecto. Durante este gobierno se ha respetado y reconocido derechos humanos, económicos, sociales y culturales que para otros gobiernos fueron intentos de convertirlos en mercancías. Y me refiero a la salud, me refiero a la educación, me refiero al derecho al agua. O sea, una enorme preocupación que nosotros tenemos es precisamente que ese derecho a la salud, ya usted recuerda que hubo un intento muy fuerte en un momento de convertir la salud en una mercancía. Eso supone privatizar toda la salud pública, privatizar la educación, toda la educación pública, privatizar el agua, pero también yo quiero rescatar que se ha logrado, por ejemplo, que en El Salvador sea el único país en el mundo que tiene una ley contra la minería metálica. Aquí no se permite la explotación minera. Entonces, retrocesos como esos son los que tenemos, o por ejemplo, la protección al patrimonio cultural. El país es de un territorio tan escaso que todo el patrimonio cultural que está diseminado en todo el territorio nacional, de repente viene a ser una retranca, por ejemplo, a la empresa privada en materia de construcción. El caso Tacuzcalco es un ejemplo muy, muy claro, ¿verdad? Pero también todo el tema de la memoria histórica. Fíjese que usted nunca antes... Bueno, usted es comisionada presidencial, ¿verdad? Sí, y por eso yo rescato... Por los derechos humanos. Por eso yo rescato el tema de los derechos humanos, porque realmente, por ejemplo, el tema de la memoria histórica. Fíjese que cuando se dio el Acuerdo de Ginebra, ya durante la etapa de la guerra, se definieron los cuatro elementos que deberían de respetarse para que en El Salvador se construyera verdadera paz. Y uno de ellos es lo que yo siempre doy en llamar, uno de los pilares fue la reconciliación nacional. Esa reconciliación nacional que no hemos logrado y que no se ha logrado porque en El Salvador no se ha trabajado todavía seriamente el tema de lo que es la verdad, la justicia y la reparación como mecanismos de no repetición. Ahora se están trabajando. Nunca en la historia del país se le había dado tratamiento tan serio a la memoria histórica. Y fíjese que para muchos de nosotros posiblemente eso no será un tema contundente, pero para todas las víctimas de la guerra en El Salvador, que son tantas, si las masacres están en todo el territorio nacional,
Ernesto. Entonces, es un tema fundamental que tiene que ver con la dignidad de todas las víctimas que hubo durante el conflicto armado. Entonces, son temas, vaya, por ejemplo, algo que a mí me gustaría rescatar es el tema del Plan El Salvador Seguro. El Plan El Salvador Seguro es un logro que se ha tenido, que realmente ha venido a darle un tratamiento integral al problema de la violencia y de la seguridad. Y que muchos dicen, sí, pero todavía tenemos violencia e inseguridad. Claro, es que es toda una vida republicana sin darle un tratamiento adecuado a todo lo que es el tema de la seguridad y de la violencia. ¿Podríamos considerar que ha sido uno de los más grandes logros que ha tenido esta administración? El Plan El Salvador Seguro va a ser así como uno de los legados más importantes de esta administración. Y eso tendría que ser una garantía, que el gobierno que llegue retome ese Plan El Salvador Seguro y por supuesto el programa Yo Cambio. ¿Qué me hace pensar a mí que lo que tengo hoy en día en una realidad que es crítica, la situación de delincuencia, que ha tenido los resultados esperados? Bueno, fíjese que por ejemplo hay territorios en El Salvador y que no me gusta mencionarlos porque estigmatizar los territorios, que históricamente fueron territorios donde ahí no se puede entrar porque allí domina la pandilla, ¿verdad? Son territorios que ya están viviendo otro ambiente. Y que tiene que ver, ¿por qué? Porque ahora, a partir del Plan El Salvador Seguro, claro, es uno de los tantos componentes, se le está dando atención a la prevención, que es el tema de toda la niñez, y las infancias y las juventudes que no están en problemas y qué acompañamiento hay que darle para que no se metan a la pandilla. Pero igualmente el tema represivo. Pero igualmente la rehabilitación. Nunca en la historia de El Salvador se le había dado atención sin temor a la palabra rehabilitación y sus contenidos. Entonces, hay territorios que ya se está viviendo en paz, pero también el tema del Yo Cambio, que falta mucho en los centros penales, pero en centros penales se está haciendo un esfuerzo muy fuerte en el tema de rehabilitación. ¿Cómo le digo? Toda esta gente que está incorporada al programa Yo Cambio fueron personas que en un momento dado estuvieron en el total abandono en los centros penales. Entonces yo le digo, yo quiero recordar, porque me gusta recordarlo siempre, de un director de centros penales que en un momento dado dijo, los centros penales son bodegas humanas de las cuales hay que tomar la llave y tirarla al fondo del mar. Esos fueron los centros penales. En este momento, le digo, se está caminando, porque no se ha logrado del todo, caminar hacia verdaderos centros de rehabilitación. Rogelio, en ese mismo énfasis de la pregunta, los aspectos que más resaltan una administración. Bueno, ustedes están también al frente de cargos, es comisionada presidencial para derechos humanos, director del CNR también, ¿no? Uno de los aspectos que tienen que ver precisamente con el aporte de movimientos como los que ustedes representan es precisamente aquellos que tienen que ver con la incidencia más política que digamos social más que política, ¿no? ¿Hacia dónde apuestan ustedes con el trabajo como movimiento? También usted es presidente, me decía, de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador. Hoy tenemos una nueva sala de lo constitucional. ¿Y cuál es la perspectiva que ven con relación al trabajo que viene por delante, ¿no?, en esa materia? Yo quisiera responder parte de la pregunta anterior, que usted decía que cuáles son los aspectos más relevantes que se tienen por parte de esta administración, y es referido al menos a 3 aspectos. Estabilidad económica. En este país se ha gozado de estabilidad económica desde el 2009, teniendo un crecimiento positivo en la economía. Incluso en este momento la economía del país está creciendo a nivel superior de lo que crece la economía del mundo. 2.8, 2.7 dice, 2.6 dice el Banco Central de Reserva, 2.8 dice el Banco Mundial. Diferentes organismos financieros internacionales reconocen que El Salvador tiene una economía que va por una ruta adecuada. Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial. Esto está por sobre las dificultades que se han tenido de los distintos límites que le han puesto otros órganos a la gestión de los 2 presidentes y particularmente del profesor Salvador Sánchez Serén. Ha sido una administración que se ha caracterizado por la inversión social.
es decir, atender a aquellos sectores que fueron eternamente excluidos en el país. Ahora, con criterio, con sentido constitucional de darle respuesta a la población bajo principios de justicia social, se hace esa inversión masiva en diferentes aspectos educativos, salud, agricultura, medio ambiente, micro y pequeña empresa, jóvenes, mujeres, ancianos, de diferente tipo, inversión social. Pero además ha habido rescate de la institucionalidad. Este gobierno, el de Mauricio Funes y este mismo, se han caracterizado por romper el hegemonismo que había por parte del órgano ejecutivo frente a la Asamblea Legislativa, que le decían cómo se debería de manejar las cosas, y con la Corte Suprema de Justicia, que era designada a voluntad del Ejecutivo. Eso se rompió. Hay también un nivel de transparencia en las cuentas públicas y en la actuación de los funcionarios públicos. Estabilidad laboral. Estabilidad laboral para todo el mundo, sin importar los colores políticos que se tengan. Es decir, ha habido un rescate de la democracia, entendida la democracia en el sentido más amplio de la palabra, en donde el pueblo es el que ejerce el poder y el control del poder mismo. Entonces, este gobierno ha tenido características que van con respecto a la democracia vista como un instrumento para que los pueblos caminen en el desarrollo social y en el desarrollo económico, pero principalmente en el desarrollo humano. Entonces, se rompió con eso, hubo ruptura del hegemonismo del Ejecutivo, independencia de los otros órganos, independencia judicial particularmente, y de la actuación de la Fiscalía General de la República. Ha habido transparencia, se dictó una ley, existe un instituto de acceso a la información pública. Nunca antes había ocurrido esta situación. Entonces, todos esos hechos son los que se resaltan en este proceso, en este proyecto. De no continuarse eso, pues se pone en riesgo y volveríamos a una situación del pasado muy triste. Veamos la pregunta última que usted me hace. ¿Cómo se lee la Sala de lo Constitucional? Para el próximo quinquenio. Para el próximo quinquenio. Voy a hacer una pausa y regreso con eso porque me la están pidiendo. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:47. A usted por estar también opinando. Gracias. @Diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que usted nos escriba, formule sus comentarios al respecto. Diálogo con Ernesto López. Futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. A ver, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes ven del trabajo de la nueva Sala de lo Constitucional de cara al próximo, llamémosle quinquenio, ¿no? Yo quisiera hacer una breve relación de lo que es el derecho constitucional. El derecho constitucional es el derecho político por excelencia. Es el derecho que se encarga de la regulación del Estado en su estructura y funcionamiento y en la relación que éste tiene con los ciudadanos y al inverso. Es el que trata de buscar el balance entre lo que es la población, la sociedad y la relación con el Estado. Resulta que la Constitución de El Salvador, que tiene un fundamento con mucho influjo de las corrientes del bienestar social, determina en su artículo 1 que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. En consecuencia, es obligación del Estado, cualesquiera que sean las instituciones del mismo, asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Y allá en el orden económico determina que el orden económico debe responder
esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. Eso determina la Constitución de la República. Eso dice el derecho constitucional. Vámonos a lo práctico. Los señores de la Sala de lo Constitucional deben de velar porque esta Constitución tenga aplicación real. ¿Los anteriores no la velaron? Los anteriores estuvieron en una posición de exacerbar su actuación yendo más allá de los planteamientos de la Constitución. Es un criterio mío, compartido por algunos. Modificaron la Constitución aplicando un criterio de interpretación evolutiva que estaba ya contrastando demasiado con el texto de la Constitución. Eso hicieron ellos 1000 modificaciones. Ahora resulta que la Constitución no solo es esto. La Constitución es esto más todas las resoluciones que ellos presentaron. Y ellos juraron cumplir el texto de la Constitución, cualesquiera que fueran las órdenes o resoluciones. Voy a poner un ejemplo. El caso de los últimos nombramientos de segundo grado que ha hecho la Asamblea Legislativa, por ejemplo, ¿es un reto para la nueva sala? Solo culmino con esto, Silvita. Mire, nosotros al haberse desarrollado esa acción, estuvimos en diferencias con esa Sala de lo Constitucional, porque violentaba principios constitucionales fundamentales. ¿Y derechos civiles? Y derechos de distinta naturaleza, pero principalmente políticos, de la gente que le conculcaron los derechos a algunas personas que llegaron a elección de segundo grado por el hecho de tener cierto nivel de simpatía por un partido político o a estar orgánicamente vinculado con el mismo. Ahora es una situación diferente. Quisiera que María Silvia abogue Fíjese sobre que, por eso. ejemplo, vámonos al caso concreto del nombramiento del nuevo fiscal general de la República. A mí me parece que la Sala de lo Constitucional en este momento tiene una oportunidad valiosísima de poder modificar ese criterio jurisprudencial que dejó la anterior Sala, que me inhibe a mí de ser ciudadana y al mismo tiempo ser funcionaria pública. Porque fíjese que yo como ciudadana, constitucionalmente tengo el derecho a tener una ideología, tengo el derecho a tener un interés en un partido político. Si en esta historia de El Salvador nadie es químicamente puro. ¿Es correcto condenarla a usted a no aspirar no es a un cargo solo por el hecho de haber participado en esto y tener como usted dice, su comparecencia ideológica, política? Ese es el gran reto, por eso traje a colación el tema de la sala. Es mi derecho y usted ciudadano. me dice que tiene un momento histórico importante, correcto, ¿no? Para sentar un precedente. Modificar ese criterio jurisprudencial nefasto, porque me niega a mí mi derecho de ciudadana, porque me dice, mire, usted o puede ser ciudadana o puede ser funcionaria pública, ¿verdad? Pero no puedo tener, porque yo como ciudadana... Y no puede tener sentimientos políticos. No, porque yo como ciudadana tengo derecho a mi ideología, tengo derecho hasta ser parte de un miembro de un partido político, pero eso me niega la posibilidad de ser funcionaria pública. Entonces yo espero que la sala, en este momento, felizmente, la persona nombrada no es una persona de izquierda, porque ahí se viene al suelo todo. Es una persona que está cerca del otro partido político, entonces yo digo, ¿y por qué no? Pues en el camino él tiene que demostrar que es independiente, y ha habido demostraciones históricas de independencia de gente que no ha estado cerca de un partido, que ha sido miembro de un partido. Entonces yo sé que este criterio no le es simpático a mucha gente, pero por favor, rescatemos los contenidos constitucionales y volvamos a la realidad constitucional que me permite a mí ser ciudadana y al mismo tiempo ser funcionario público. Porque ¿sabe qué es la consecuencia que trae criterios como este? Que de aquí en adelante toda la juventud de abogados en El Salvador va a tomar la decisión de convertirse en un anodino político. Yo no quiero ver nada con política. Imagínense qué cosa más terrible. Este tema lo voy a ampliar, con más tiempo, porque yo creo que sí hay mucho que verla. Se han cometido mucha injusticia también. Correcto. ¿Verdad? De personas que, porque en el pasado han tenido cierta comparecencia ideológica o ya están condenados
perpetuamente a no participar en esto. Bueno, ustedes serían un ejemplo el día de mañana si no se logra cambiar ese esquema. No, ya es que fui víctima yo. También, sí. Bueno, yo fui candidato a la Corte Suprema de Justicia y me aplicaron ese criterio. El vínculo material profundo con el FMLN y con el gobierno de la República. Y resulta de que por eso descartaron mi candidatura a ser magistrado de la Corte Suprema. Y hoy que están de funcionarios públicos, están en campaña, ¿no es prohibido eso para ustedes? No, nosotros no estamos en campaña. No. Nosotros estamos haciendo un análisis de la movimiento. También no estamos en campaña. Sencillamente estamos defendiendo una plataforma que era el propósito de tenerlos acá en el trabajo. Regresando al punto, usted sufrió ya en carne viva Solo déjeme terminar a mí, solo le quiero decir un aspecto muy claro. Yo creo que en este tema del ser funcionario y ser ciudadano, incluso hay que pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a eso hay que darle pensamiento, fíjese, porque... Me comprometo a tratar ese tema una vez concluido este escenario electoral, porque yo creo que es importante ser consecuente con esa, digamos, figura que en algún momento ha venido también a golpear fuertemente el derecho político de personas que merecen el respeto profesional y que por una condena per se, pues en algún momento... A priori. Por esa situación destituyeron a Salomón Padilla, a Gregorio Sánchez Trejo, a Tito Celada, a Ulises Rivas, a su persona, a mi persona, que lo inhibieron para poder optar. Julio Valdivieso también, como abogado, porque le dijeron que había sido viceministro y había sido candidato. Ahora se eligió... Y lo peor del caso es que lo dijeron y lo cuestionaron aquellos profesionales que también fueron miembros de partidos políticos y estuvieron de cargo ahí en la Corte Suprema de Justicia. Le dieron golpe de Estado a la misma Corte. Definitivamente. El tiempo se me fue, pero me comprometo, Silvita, también Rogelio, a llevar este tema a discusión, ¿no? Porque yo creo que es importante ser consecuente con lo que el país necesita avanzar. Gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias a usted. Gracias, les agradezco. Bueno. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.